Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren todos súper bien. Y mientras tanto, mientras llega nuestro invitado, quería introducirles un poco las razones de por qué estamos haciendo espacios como esta. Yo creo que es importante conocer el panorama actual y sobre todo pues, de la mano de un experto como lo es Alberto. Por si no lo siguen, lo pueden encontrar en Twitter con a Cárdenas FX. Bueno, muy bien. Entonces, creo que ya está Alberto acá. Alberto, si estás listo para iniciar, me das una señal, por favor. Y si es así, entonces iniciamos. Hola, hola, creo que estoy listo por acá. Los saludo a todos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, les cuento que puse a correr a Alberto porque teníamos la hora un poco más adelantada, pero por alguna razón se nos cruzó el cable. Entonces, pero, bueno, gracias, No hay Alberto, problema, tranquilo. Aquí estamos. por entendernos y bueno, pero bueno, cosas raras como estas pasan siempre. Entonces, muchísimas gracias por entender. Muy bien, Alberto. Estaba hablando un poco, haciendo una mini presentación de ti, pero sí nos gustaría que nos explicaras un poco qué haces tú, de dónde, pues, qué es lo que haces, para que pues todos estén enterados. Yo voy a decirlos, yo sigo a Alberto y además de eso me encanta leer los hilos de Alberto, sobre todo de las viejas, porque lo vas actualizando, ¿verdad? Según la situación. Y realmente me gusta mucho. Entonces, te cedo la palabra, Alberto. Bueno, muchas gracias, Enoch, y gracias por esta invitación y compartir con tu comunidad, con tu audiencia, que entiendo también te sigo y entiendo que has venido haciendo un trabajo muy interesante, haciendo crecer la comunidad en habla hispana de inversionistas, de inversores, de traders y también con un enfoque que en lo particular comparto muchísimo, que es un enfoque bastante humano, ¿no? Y eso me identifico mucho contigo en ese sentido y pues súper agradado de estar aquí. Bueno, yo un poco hablarles de quién soy yo. Soy venezolano, me he dedicado al mundo de las finanzas desde hace en una carrera profesional de 20 años. Soy asesor de inversiones regulado y tengo una designación que se llama Charter Market Technician, que es CMT, que la da la Asociación de Analistas Técnicos de Nueva York. Es una asociación que tiene más de 60 años en el mercado, en la industria, y me he especializado en los temas de seguimiento de mercado, específicamente trading y todo lo que tiene que ver con análisis fundamental, análisis técnico. Y ahora actualmente dirijo una empresa de formación que se llama SAFE. La pueden seguir en @SafePro, donde damos instrucción en el área de inversiones y en el área de trading. En los dos campos los separamos. Y he trabajado en el pasado, trabajé para un fondo especializado en materias primas, especialmente en energía, regulado en Suiza. Y por ser venezolano y por esa cosa de estar trabajando en la industria de commodities, pues sigo muchísimo el área de materias primas, me gusta. Parece que es un sector muy importante, especialmente para Latinoamérica. Y por esa razón, pues siempre ven en mi timeline que tuiteo acerca del petróleo, de lo que está pasando con la energía o lo que está pasando con los metales y este tipo de cosas, ¿no? Creo que Latinoamérica es una región que debemos aprender y entender estas dinámicas porque somos una región de commodities y somos una región volátil. Entonces, es parte de la razón por la cual siempre hago un hincapié, aparte del resto de mercados, en el área de materias primas. Perfecto, muchísimas gracias. La última parte yo creo que es una parte, creo que una connotación muy importante, Alberto. Entender que estamos en una región, incluyendo España, ¿no, Alberto? Sí. De commodities, de materias primas y volátiles. Muy bien. Bueno, Alberto, la gran pregunta es, si ustedes tuvieran, voy a hacer esto muy interesante de esta manera, si ustedes tuvieran a Alberto con un café o con una cerveza y tuvieran que preguntar algo, ¿qué le preguntarían, cierto? Sí. No vayan a preguntar si hay que comprar oro o cosas por el estilo, pero bueno, cualquier pregunta es válida, pero ¿qué le preguntarían? Y yo tengo aquí una pregunta súper importante que yo lo haría a Alberto si fuera la única pregunta que le haría a Alberto. Y es esta. Estamos en un super ciclo. Wow.
Sí, tremenda pregunta. La verdad es que, y me encanta que la hayas hecho porque quizás hay personas que no entienden la idea o valdría la pena explicar un poquito el concepto de los superciclos o del superciclo en el área de materias primas. Ustedes saben que las materias primas son un tipo de activo muy particular, muy interesante. Cada uno de los activos que uno sigue en los mercados financieros tienen características propias, ¿no? Los que siguen el Standard Poor's 500, el Nasdaq índices de acciones o el mercado de bonos o los criptoactivos. Cada uno de ellos tienen características distintas que los hacen especiales, particulares, tienen asociados un ciclo de liquidez, están asociados a una región geográfica, tienen influencia, bueno, tienen una serie de cosas. El área de las materias primas es un campo enorme, con mucha liquidez, que tiene un impacto enorme en la economía real de los países. Las materias primas no las comemos, las usamos, las necesitamos para vivir, y el área de las materias primas pues abarca no solamente el área de energía, que es petróleo, básicamente lo que más seguimos es WTI, el petróleo o el Brent, pero está el gas natural, todos los derivados de la energía, la gasolina, el diésel, etcétera. Y de ahí para abajo, pues hay toda una gama de materiales o de elementos, como por ejemplo los minerales o los metales preciosos, y después el tema de la comida, ¿no? Los granos, todo esto son materias primas. Digamos que es un activo que tiene que ver con la naturaleza, con la tierra, si uno lo pone en ese contexto. Y la tierra, en líneas generales, voy a tratar de explicarlo así, está sometida o cómo funciona a través de ciclos. Hay ciclos importantes en el universo, en la Tierra, en nosotros mismos. O sea, nosotros somos seres vivos, sistemas dinámicos vivos que estamos atados a ciclos importantes, ciclos cortos, ciclos medianos, ciclos largos. La humanidad, en líneas generales, es un sistema vivo que hace vida, por supuesto, aquí en la Tierra y que consume estos materiales y que hay muchos estudios que se han hecho importantes, papers del Banco Central de Inglaterra, de la Fed, etcétera, que parecen mostrar que el área de las materias primas está sometida a una especie de ciclos o superciclos que se tienden a repetir en el tiempo, ¿no? Estos superciclos son procesos de auge, de crecimiento en los precios, que llegan a un pico y luego tienen un proceso de ajuste o de decrecimiento y también llegan a un valle. Y esto en el tiempo parece funcionar como una especie de oscilador. Es decir, si lo ves en una perspectiva, parece una onda que se va repitiendo a lo largo de los años. Y cuando digo años, y por eso hablamos de superciclos, es que el superciclo de las materias primas no es una cosa que ocurre en unas semanas o en unos meses. Esto está estudiado como un proceso que tiene que ver con años y décadas incluso. Eventualmente los ciclos de crecimiento y decrecimiento en el sector de materias primas, un ciclo promedio dura alrededor de 30 años, ¿no? Abarcando lo que es la parte alcista y después la parte de declive y después comienza otro. Y el área de energía, el área de materias de alimentos, el área de metales industriales, etcétera, todos van de alguna manera correlacionados entre sí, todas las materias primas van correlacionadas entre sí, obviamente con algunas diferencias. Por ejemplo, en el área de granos es muy importante el ciclo agrícola, es muy importante el tema del cambio climático, es muy importante ese tipo de cosas. Obviamente en la energía y en los minerales hay otros elementos que impactan, pero en líneas generales hay un superciclo subyacente que se mueve. Y poniendo la foto, nosotros tuvimos un superciclo identificable muy claro, de los cuales existen muchos trabajos muy serios, que inició el pasado, inició alrededor del año 97 más o menos, ¿no? Estamos hablando hace más de 20 años, 20 y pico de años. Y desde allí, recordemos, el precio del petróleo, por ejemplo, valía algo así como $7 el barril, y el caso del WTI. Y bueno, el oro estaba bastante por debajo de los $1,000 la onza, etcétera. Desde allí comenzamos un ciclo de incremento o un superciclo en commodities que nos llevó a un rally espectacular que duró aproximadamente unos 9 años, casi 10 años, 10 años desde el 98 hasta el 2008.
que fue el pico que se generó en el petróleo en junio del 2008 en $147 el barril. Algunos lo recordarán en Latinoamérica. Yo lo recuerdo en Venezuela especialmente y recuerdo el presidente que teníamos en ese entonces hablando un poco de cosas porque el petróleo estaba 120. Y bueno, no me voy a meter en el tema político, aunque siempre estoy tentado, pero esa es la historia nuestra en estos países de commodities. Estamos impactados constantemente por shocks positivos y negativos de estos superciclos en el área de materias primas. Latinoamérica lo vive especialmente porque somos una región exportadora de materias primas. Hoy en día Colombia es exportador de petróleo, México es exportador de petróleo, aparte de exportador de granos y de commodities. Argentina es uno de los más importantes exportadores de granos, Brasil es un monstruo exportador de granos, Chile es un exportador importantísimo de metales industriales, metales preciosos, Venezuela, exportador de petróleo, aunque hoy por hoy lamentablemente estamos muy disminuidos, pero seguimos siendo un país exportador, vivimos de la exportación del commodity. Entonces, nosotros, si hay una región que siente en carne propia los vaivenes de los superciclos, es Latinoamérica. Entonces, haciendo la recapitulación, tuvimos este superciclo de auge que duró hasta el 2008 y desde el 2008 en adelante pasó algo muy interesante y es que inició la fase bajista en las materias primas que nos llevó a la etapa, en ese superciclo, a la etapa bajista que se extendió durante mucho tiempo y que creemos que el fin de ese ciclo, del ciclo bajista, fue en abril del 2020. Y la razón principal es que en abril del 2020 pasó algo que tampoco nosotros pensábamos que iba a ocurrir nunca en los mercados financieros. Yo ni en mis sueños más húmedos acerca del petróleo me imaginaba que pudiera el petróleo, y ustedes saben que yo tenía mi gorra, que tengo ahí la gorra de $19, y tenía una visión bajista en aquel entonces, jamás me hubiese imaginado que el petróleo pudiera llegar a cotizar en el mercado de futuros en términos negativos. Este, Sí. menos 45, menos $45 en Interactive Broker, recuerdo ese día, porque había un exceso de inventarios, una locura, era el shock del COVID y el petróleo lo estaban pagando para que se lo llevaran de los lugares de almacenamiento. Entonces, abril del 2020 marca un punto de inflexión importante y en mi opinión es el cierre de ese gran superciclo que inició en el año 98, ¿no? 98 hasta abril de 2020 cerramos un ciclo. Y a partir del 2020 se inicia probablemente un nuevo superciclo. Y la razón que veíamos de inicio de este superciclo son varios elementos. Lo que lo que hizo posible que tuviésemos un rally espectacular desde el 98 hasta el 2008, siempre los superciclos tienen driver atrás, tienen razones de peso que hacen que existan. El anterior, la razón más importante, fue el crecimiento de China, sin ninguna duda. Del año 98 al 2008, China venía creciendo a tasas de 2 dígitos. Y China es uno de los principales consumidores, si no es el principal consumidor de commodities del mundo. Eh, un crecimiento de China a tasas en el Producto Interno Bruto, a tasas del 12%, 11%, previo a la crisis financiera del 2008, pues provocó realmente que tuviésemos un auge increíble en los precios de las materias primas. Llegó la crisis financiera del 2008 y cambió el punto de inflexión. Estábamos en medio del ciclo y comienza la parte bajista del ciclo. Y ese ciclo nos lleva a los mínimos que vimos en abril y ahora, después de la pandemia y todo lo que está ocurriendo, iniciamos un comeback de las materias primas salvaje, realmente salvaje, que a mí me ha sorprendido la naturaleza y la magnitud de este nuevo superciclo. Y aquí respondo tu pregunta ya definitivamente. Yo no tengo dudas que hemos entrado en un nuevo superciclo del área de materias primas, un superciclo que no va a durar un año, 2 años, sino esto es un superciclo que, en mi opinión, la parte alcista, con sus vaivenes, con sus volatilidades, para arriba y para abajo, va a durar al menos hasta el año 2030. Y esto es una fecha importante
porque el driver en esta ocasión no es China, como lo fue en el pasado. China está con una desaceleración importante, como el resto de los países, en el crecimiento. Sin embargo, China sí que leyó muy bien esta razón y sí que entiende muy bien de los superciclos, porque ha venido en esa fase bajista aprovechando la oportunidad de las gangas y los precios bajos en el área de commodity para hacerse de prácticamente todos los commodities que pueden conseguirse en el planeta. China tiene una inversión brutal, importantísima en la región, en Latinoamérica, comprando tierras, proyectos, generadores en el tema de materias primas. Y bueno, ahora lo que ha ocurrido con Rusia, de lo cual podemos hablar luego, también le ha asegurado a China precios más bajos también en el tema de la energía. O sea, China ha jugado un ajedrez extraordinario entendiendo que entramos en una fase donde los commodities van a estar caros. Y el driver en este caso, como dije, no es China. En mi opinión, el driver de esta nueva era, de este nuevo superciclo, son dos cosas. Ujú. Una, quizás la más importante, es lo que llaman la famosa transición energética. La transición energética es esta cosa que se acordaron La más de verde, 100. energía verde. Sí, más de 192 países en Glasgow, eh, para hacer un cambio de energía fósil a energía renovable, con miras hacia el año 2050 para reducir la huella de carbono a cero, o neutral. Y hay un año clave que es el año 2030 para el tema de la implementación de muchas cosas. Pero bueno, esta transición energética que requiere que los países, la grilla energética principalmente los países consumidores más importantes, países desarrollados, especialmente Europa, Estados Unidos, eh, pasen de un consumo de energía fósil a una energía renovable, no es sencillo. Es una situación que requiere vastas sumas de dinero, vastas sumas de cantidades enormes de materias primas también para que eso ocurra, por ejemplo, cantidades enormes de litio, de minerales, de cobre, de hierro, para poder hacer toda una nueva infraestructura energética. Y todo esto es inflacionario. Y al Sí. mismo tiempo, estamos en un contexto que estamos saliendo de una pandemia con problemas de oferta, restricciones de oferta en las cadenas de suministro. Así que tenemos una tormenta perfecta que ha generado, en mi opinión, la primera onda o la primera ola de este gran superciclo de materias primas, que en mi opinión, ya viendo la naturaleza de esta primera onda, nos habla de lo que está por venir hacia los próximos años. Yo creo que estamos a puertas, hacia finales de año, de una onda correctiva importante, producto de una recesión o de cosas que pueden ocurrir. Las materias primas están haciéndole daño a las economías, los precios, etcétera. Los bancos centrales están subiendo tasas, pero estamos en una nueva dinámica de meseta inflacionaria, donde yo creo que las materias primas seguirán siendo el asset más importante de cara a los próximos 30 años, en un entorno donde estamos con una narrativa de cambio climático, de transición energética, y donde además aderezamos a la tormenta problemas geopolíticos. Entonces, no tengo duda que estamos en un superciclo, y con esto te respondo. Me extendí un poquito. No, está súper bien, porque yo creo que no todos tenían muy claro el concepto de superciclo y bueno, para explicarlo, yo creo que tú tocaste muchos temas que debe conocerse para hablar de este tema y creo que nos desplayaste muy bien el concepto. Y me salieron más preguntas, obviamente, para aclarar también. Y bueno, definitivamente yo creo que tenemos que dividirlo en ciertos conceptos, ¿no? De, digamos, no podemos mezclar, yo digo comida, ¿no? Pero bueno, para la gente para que les sea más fácil, pero bueno, granos. Me gustó el concepto de que dijeras que los frutos de la tierra, ¡guau! Sí, o sea, sí, el petróleo, comida, metales, bueno, todo eso yo creo que está súper bien explicado así. Pensémoslo de esta manera. Yo soy ingeniero químico de profesión, Alberto, y Ujú. también pasé una época de mi vida en una multinacional coreana y duré en toda Latinoamérica vendiendo proyectos de energía. Entonces, que Ujú.
plataformas marítimas, que inversiones en campos petroleros, en Venezuela, en tu Venezuela. eh, Estuve inclusive en una silla de la Junta en alguna de Ciror, por allá, de aluminio. Ujú, qué interesante. Bueno, hice muchísimas cosas de esos temas. Y algo interesante que yo vi en ese entonces es ese cambio de transición de energía fósil a energías verdes, ¿no? O renovables, o como lo queramos llamar. La más importante fue en Colombia, porque lo viví en carne propia. Por allá cercano a los 2000, estuve participando en un proyecto con EPM, la empresa pública de Medellín. Es una empresa pública en una ciudad, la segunda ciudad más importante de Colombia, y se iba a instalar unos eh, generadoras eólicas en una parte al norte de Colombia que hay mucho viento, que se llama La Guajira. Ese proyecto yo Ujú. participé, perdimos obviamente, ganaron los europeos, y hasta creo que hace un año vi al presidente Iván Duque inaugurando esos generadores. Señores, 20 años para colocar. Entonces está bien, Ujú. podemos echar la culpa de que de pronto en Latinoamérica no somos tan ágiles, pero ¿qué sucede también en países europeos? Yo veo, por ejemplo, mucha gente de pronto no entiende, estoy justo para que introduzcas el tema de Rusia en este momento, Alberto, y es, pues ustedes dirán, Alemania, tal vez el país más poderoso económicamente en Europa y tiene la capacidad tecnológica y financiera para montar refinerías como ustedes quisieran. ¿Y por qué entonces, en vez de estar sufriendo con el petróleo de Rusia o el gas de Rusia, no compran petróleo de, no sé, de otro lado, de Ecuador, de Colombia, de Arabia Saudita, cualquier otro lado, y sacan el gasolina y ya está, ¿cierto? Pero muchos, seguramente los que están acá no entienden, y es la parte, yo creo que voy a explicar la parte un poco técnica antes de que Alberto lo cuente, y es que la mayoría de los países como, digamos, sufren de este tema. Uno, que la mayoría de los productores de petróleo en la TAM no tienen refinerías, capacidad de refinería suficiente para producir su propio gasolina o gasóleo o lo que sea, ¿cierto? No pueden refinar. Países que son fuertes, como Alemania, no producen, pero sí tienen la capacidad suficiente. Pero al cambiar el proveedor de petróleo, tiene que cambiar su refinería para poder producir la gasolina que necesitan en su país. Y esto hace un gran efecto. Por ejemplo, el gas natural se utiliza para quitar el azufre del petróleo para que la gasolina no tenga azufre. Y entre más azufre tenga, por ejemplo, no sé, las de América Latina creo que tienen bastante azufre, según tengo entendido, entonces, o de Arabia Saudita, necesitan más inyección de gas natural. Eso hace que, por ejemplo, en Europa, que ahora el gas natural está costosa, pues sea más costosa. Por ejemplo, ese es otro tema que me parece interesante, Alberto, que si nos puedes contar, es la diferencia que hay entre el precio del petróleo actual, que igual está caro, pero porque el precio de gasolina está también supremamente cara, ¿no? Entonces, para reducirlo, entonces, hablemos de petróleo un poquito, ¿sí? ¿Por qué está así tan caro la gasolina? O yo sé que todos saben la gasolina está subiendo porque lo sienten en sus bolsillos, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué esa diferencia? ¿Y eso qué tiene que ver con esa transición y la lentitud con la cual los países están transformando, digamos, sus refinerías para este cambio que estamos viviendo? Sí, bueno, realmente es un tema complejo. La dinámica del mercado de energía no es una dinámica sencilla, como tú lo explicaste. Creo que lo explicaste bastante bien. El negocio, en el caso del negocio petrolero, tienes el negocio que está basado en lo que se conoce como exploración y producción, que es Ujú, las compañías que se encargan de extraer el crudo, y como su nombre lo dice, en un estado crudo que necesita ser luego transportado y enviado a otra naturaleza del negocio de energía que tiene que ver con el tema de la refinación y la transformación de ese crudo en combustibles usables, ya sea gasolina, diésel, combustible para avión.
fuel oil, etcétera. Y no todo, como tú lo dijiste también, no todos los tipos de crudo o no todas las refinerías están adaptadas a los tipos de crudo que existen. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos ese problema. Ahora mismo nuestro crudo, que es un crudo pesado, el que se saca de la faja, tenemos distintas tonalidades o distintos grados API del crudo, pero en su mayoría pues teníamos un tema de refinerías en Estados Unidos anteriormente con toda la red de distribución de sitio, etcétera, y con el tema de sanciones, pues hemos tenido Venezuela ha tenido que vender crudo a otros mercados. Esos mercados no tienen, algunos de ellos, las condiciones de refinación o las características necesarias, y por ejemplo el crudo nuestro tiene que ser mezclado o adaptado o readaptado a esos mercados. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos que importar crudo de Irán o de otras regiones con unas características que permitan hacer una mezcla que pueda ser adaptable a esos mercados. Esto para que tengan una pequeña idea, a grosso modo, de la dinámica del mercado de energía, que no es un mercado, digamos, sencillo. La pandemia, echemos un poquito para atrás, antes de la pandemia. Eh, Antes de la pandemia, todo el ciclo bajista en las materias primas del que les hablé, en el superciclo, nosotros venimos en un mercado en caída en el sector energía prácticamente desde el año, digamos, 2011, 2012 con fuerza. El 2008, para recapitular, que hicimos un máximo en el WTI en 148, 147 dólares. En 6 meses, el precio del petróleo, cuando vino la crisis financiera, pasó a 33 dólares. En inicios del 2009, el crudo WTI estaba en 33 dólares. Luego hubo un rebote importante, hasta niveles de 100 nuevamente, pero después de allí, de ese rebote, empezó un bear market en caída continuada hasta el 2020. Esa caída empezó a generar problemas en la industria, hubo una desinversión en el sector del sector energía, medido por distintas métricas, es decir, empezó a dejar de ser rentable el sector energía desde el punto de vista financiero. El peor sector para estar expuesto en los mercados era el sector energía. Cuando ustedes veían el ETF de XLE, por ejemplo, en Estados Unidos, estoy hablando antes del 2020, mientras el Nasdaq año tras año, o QQQ, lo único que hacía era tener rendimientos positivos, el sector energía cerraba con sectores negativos. Esto provocó obviamente que hubiese una desinversión en el sector, un desinterés, etcétera. Y llegó la pandemia, y llegó después el shock de demanda y las restricciones, y se generó este problema donde, bueno, hay nuevamente una condición el mundo requiere energía, está el tema de la transición energética, pero llega en un momento en el que hay una profunda o digamos, problemas de oferta por un proceso de desinversión de años en el sector. Entonces, todo esto está generando, bueno, por un lado, cuellos de botella. Las compañías que han estado bien posicionadas, probablemente los márgenes de beneficios sí son buenos, y son muy buenos, pero no es todo el sector. Y aderezando a esto, tenemos el tema geopolítico que arranca en el 2022 y ocurre esta situación donde Rusia, que para mí no es ningún cisne negro, es algo que se preveía, se veía ya, se hablaba, ocurre que Rusia invade Ucrania y sale a la luz algo que todos también conocíamos y que iba a ser un problema en el futuro, donde Europa se ve enfrentada a un problema grave de suministro de energía, porque tiene una dependencia enorme del gas ruso, tiene una infraestructura que depende del gas, de los gasoductos y del suministro que da Rusia para Europa y especialmente Alemania. Y la pregunta que tú te hacías también de por qué esto es así, por qué no hubo, por qué no cambiaron esta estructura en algún tiempo. Yo diría que no es fácil de responder, pero creo que al mismo tiempo que estamos viendo una crisis en energía, yo creo que hemos venido desde hace algunos años con una profunda crisis de liderazgo a nivel político, a nivel de decisiones estratégicas, a nivel bueno, en muchos sentidos. Y creo que los problemas le han explotado en la cara a regiones tan importantes como, en este caso, Europa,
donde ahora viene el invierno más adelante y el gas natural es obviamente un tema importantísimo, por cierto, no solamente para el tema de la energía, para la calefacción, para el tema de los derivados del propio combustible, sino también hay un área aguas abajo como el área de los fertilizantes. Ujú. Hay mucha gente que no conoce que los fertilizantes son un subproducto que viene de básicamente del gas natural. Eh, y el fertilizante es un producto esencial, importantísimo para el ciclo agrícola, o sea, para la producción de granos. Granos, Correcto. entendiendo esto, maíz, trigo, soya, los tres granos más importantes, Ujú. especialmente el trigo en Europa y en países del Medio Oriente, que son los más afectados en este momento por esta situación. Bueno, estamos viviendo una situación que no se va a solucionar de la noche a la mañana y que ocurrió. Al final, creo que ha habido, digamos, una posición muy cómoda y una falta de liderazgo de una realidad, de entender también una realidad que se nos venía en el mundo, de entender este tema de los superciclos. ¿Tú sabes quién creo? Y esto sin ningún ánimo de tema político ni connotación política, pero nuevamente creo que China sí entendió muy bien este problema de los commodities. Y lo Hay está que, usando muy bien. y lo está usando muy bien, exactamente. Entonces, China, aunque, digamos, muchos lo ven como el culpable de la cosa, de la pandemia, etcétera, y bueno, ahí podemos explayarnos a hablar distintos tipos de teorías, pero lo que sí es cierto es que China viene comprando commodities, viene preparándose desde hace por lo menos más de 10, yo diría unos 10 años al menos, porque leían que eventualmente este tema iba a ocurrir o lo iban a provocar, como lo quieran entender. Sí, Pero, este, sí. pero Yo voy más por la segunda. Europa estaba dormida en los papeles. O sea, tú veías los debates en el Congreso Europeo y hablaban No, son cualquier unos, estupidez sí, son frente a los bobos. temas realmente relevantes de los que se enfrenta la humanidad. Y ahora tienen un problema gravísimo, diría yo, frente a ellos, y están en una prueba de fuego. Y obviamente están siendo eh, este, chantajeados, diría yo, o están siendo, en este caso, están en una posición de profunda vulnerabilidad frente a los países que tienen dominio de estas materias primas, especialmente Rusia, en este Rusia. caso, por el tema geopolítico, que es productor de energía y de granos. Y también yo diría que el resto de países. Esta Sí, situación es una situación donde la OPEP, por ejemplo, que es una organización que reúne a los países exportadores de petróleo, está capitalizando de una manera increíble. ujú, La OPEP viene en un proceso de incremento de producción después de los temas de la pandemia. Y la verdad es que uno se preguntaba cómo la OPEP va a empezar a subir la producción de crudo sin que el crudo se cayera de precio en un entorno donde las economías globales están débiles por la pandemia. Y lo que estamos viendo es que realmente la OPEP decide aumentar producción mes a mes. El mes pasado decidieron aumentar 600.000 barriles en la oferta de crudo y el crudo lo que hace es subir. Y Estados Unidos decide vender reservas estratégicas de crudo para paliar los precios, lo cual me parece un error garrafal, sí, sí, total. algo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Y bueno, estamos en esta situación. La verdad es que hay muchísimo de qué hablar de la naturaleza del mercado, de las razones, pero a grandes rasgos, creo que es un momento en donde los países productores que también tienen un matiz geopolítico, hablo de Rusia, China, Irán, digamos Venezuela, los países que forman parte de la OPEP, digamos, una región que históricamente ha estado enfrentada geopolíticamente contra Occidente también, una región consumidora, aunque Estados Unidos es un productor muy importante de commodities, pero es un consumidor neto de commodities. Es decir, Sí, es consumidor. Entonces, al final del día, este enfrentamiento pareciera que estamos, yo como lo veo,
en una especie realmente de guerra económica. O sea, esto es como el preámbulo de una guerra caliente más fuerte, aunque en Rusia y Ucrania está pasando una guerra real, con muertos, caliente, fea, lamentable, pero que ahora mismo yo diría que entre las potencias productoras que se hicieron de los commodities, que los tienen, que los aprovisionaron y que los producen, frente a los grandes consumidores. Y los grandes consumidores han tenido en el pasado, digamos, herramientas para manejar este contexto, y quizás la más importante en el caso de Estados Unidos, y ahí nos podemos meter más adelante, es el dólar. Porque el dólar americano tiene una correlación históricamente negativa con el precio de los commodities, y pudiéramos Sí. dividir el mundo entre, digamos, los que poseen el control del dólar, o los que están basados en una economía basada en el dólar, y los poseedores de commodities, o los que tienen el control de los commodities. Y en los últimos años, y yo diría hasta hace muy poco, el control ha estado por el lado del dólar. Pero ahora, esto que está empezando a ocurrir, pareciera mostrarnos una idea de que la balanza está nuevamente echándose hacia el lado del control del área de commodities. Entonces, bueno, En hay mucho especial que en explorar. especial el oro, ¿verdad, Alberto? Sí, fíjate que el oro, como es el único de los commodities que tiene esta propiedad de dinero de reserva. Rusia viene comprando el Banco Central de Rusia desde hace varios años, más de 5 años, viene acumulando oro en sus reservas de manera importante, al igual que otros países también vienen acumulando oro. El oro es un metal precioso, ha sido dinero desde que el mundo es mundo, ¿ok? Desde que el mundo es mundo. El oro tiene además unos usos industriales importantes, pero digamos que tiene esa condición de dinero. Y en este contexto, la correlación siempre entre dólar y oro es la que siempre es negativa, con varios matices, es decir, a veces más por un lado que en otro. En este contexto pareciera que vamos a un contexto donde los países productores de commodity quieren imponer esta supremacía por el área de los commodities, y eso implicaría en el mediano y largo plazo, y hablo siempre de mediano y largo plazo porque esto no es un proceso de semanas, probablemente una desdolarización o un menor impacto de lo que es el control que pueda tener la Fed en los activos y en las economías de los países vía su accionar, ¿no? Entonces, hay una guerra para mí clara, profunda, directa, económica al menos, entre estas regiones, entre los países productores de commodities y el dólar, y luego hay que ver en qué se va a transformar esto en algunos años, ¿no? Pero va a depender muchísimo del liderazgo, nuevamente, de los países, y yo creo que Políticos. eh, es ahí donde tenemos el problema más grave, que es que realmente creo que tenemos una crisis de liderazgo global muy fuerte. Sí. Bueno, yo hablando un poco, no entrando en política, pues podríamos decir inclusive, así ligeramente, para que la gente sepa a qué nos referimos. Recuerden el speech de Trump diciéndole a los europeos, sobre todo a los alemanes, diciendo, ustedes no se han dado cuenta qué tan dependientes están de los rusos, de la Ujú. energía. No sé si se acuerdan de ese momento. Yo creo que tengo el video, de hecho, grabado de eso para recordarlo. Hoy Lo sonaría recuerdo como, perfectamente. como predicción, ¿no? Sí. Sí. Es tan perfecto que uno hasta piensa mal. Sí. O Biden, de lo débil que es como líder, o pues todos los líderes europeos que ahora están pensando en, no sé, en cómo se ve el sanitario y no están pensando en otro tipo de cosas. O lo Sí. estratégico que es, ha sido el Partido Comunista Chino en especial, sí. Y lo único que tal vez cabría ahí mencionar es lo autócrata que se han vuelto esos países estratégicos fuera de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, tú que vienes de un país que ya sufrió de esa autocracia, em, pues China ya lleva por más de 10 años, ¿no? Sí, después de la explosión de la economía, después de los Juegos Olímpicos en Beijing,
a lo que es hoy. Juegos Olímpicos de invierno ahora fue pésimo, o sea, no fue nada en comparación con lo que realmente pasó. Y Rusia, ¿no? También otra autocracia. ¿Cuántos años llevan en el poder? No sé, ¿eso afectará también lo que suceda? Bueno, ahí justo lo que tú decías, pues no es para hablar ahorita de política, pero yo creo que tiene mucha influencia. Alberto, te voy a cambiar el tema rápidamente. Tengo acá una lista, eso es, me parece solo como por curiosidad, no sé si lo tenías también en el radar. A mí me gusta Ujú. llevar las primeras 5 empresas más grandes a nivel mundial por su tamaño de capitalización, o sea, por market cap, por décadas. Y tengo que en los años 80 era IBM, AT&T, Exxon, Standard Oil y Schlumberger. En los Ujú. años 90, japoneses. Nippon Sí. Telegraph, Bank of Tokyo, Mitsubishi, Industrial Bank of Japan, Sumitomo Mitsui y Toyota Motors. En los años 2000, Microsoft, General Electric, NTT, Cisco y Walmart. En el año 2010, sorpresa, PetroChina, ExxonMobil, Microsoft, ICBC y Walmart. Y el año 2020, Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet y Amazon. Tú acabaste de decirnos, 2030 será la otra parte del ciclo, ¿cierto? Ya veremos qué sucede. Ojalá en 10 años volvamos a hacer esto y ver quiénes van a estar entre los 10 primeros. Me parece súper interesante cómo se van dando esos movimientos. Mm, Totalmente. Ahora, entonces, hago este puente para hablar un poco sobre, me acuerdo yo tanto que hablaba de las comidas, de la crisis, todo comenzó, Alberto, cuando yo empecé a ver, bueno, todos sabíamos que iba a haber crisis de comida, pero la primera parte cuando yo empecé a sentir es cuando en Argentina y Brasil hubo sequía. Eso creo que fue por allá en 2019, una cosa así, 2019, sequías, y eso ya se venía venir, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Ya la crisis de comida por ahí ya venía, veíamos cómo se estaba moviendo China y Rusia y Ucrania en el tema de fertilizantes y manejo. De hecho, hay un componente súper especial en Rusia porque además yo tengo una empresa de trading de commodities, o sea, vendo materias primas, eh, bueno, cosas así, sulfato de sodio para las empresas que hacen detergentes y todo, incluyendo Ujú. fertilizantes. eh, y una de las grandes, o sea, donde uno nunca puede comprar, son a los rusos, son muy grandes produciendo fertilizantes. Sí. Entonces, no, Rusia no solamente es productor fuerte de granos, sino también de fertilizantes. Entonces, por ejemplo, seguramente todos los que están en América Latina deben estar sufriendo en este momento por la escasez de fertilizantes de origen ruso, o la otra parte es de origen china. Y si todo eso lo sumamos, lo que tú dijiste al comienzo del cambio climático, uno, luego viene el tema pues de sequía que lleva más la guerra ahora que tenemos y tenemos problemas de fertilizantes, la subida de gas natural, principal fuente de producción de fertilizantes, etcétera, etcétera. ¿A dónde nos lleva ahora? Entonces sí habrá problema de comida. Yo vi Jurassic Park, la última película, sí, me fui a verla hace, creo que la semana pasada, y hablaba de las langostas y el problema de alimento mundial. ¿Sí? Ese era como el core de la película, ¿no? Que la gente se iba a morir porque no iba a haber comida. ¿Qué Wow, no lo he piensas? visto. Ya No, no, me ahí hiciste el spoiler para ir a ver. Sí. les hice el spoiler. Bueno, pero ¿qué opinas de eso? O sea, si ya en las películas lo mencionan, yo creo que es demasiado evidente, pero ¿tú Bueno, tú qué? sabes que siempre hablan de que Hollywood cuenta las narrativas antes, ¿no? Para preparar a la población. Y esto no es teoría de conspiración, la verdad es que uno puede irse para atrás y entender un poco estas cosas. Sí, yo creo, hablando objetivamente, yo también trabajo en el área de commodities, asesoro a empresas que hacen importación en el área de materias primas físicas, ¿ok? No Ujú. en los mercados financieros, sino física, como igual que tú, granos, especialmente maíz, Ah, soya, aceite de acá soya, que todo ese tipo. Constantemente tengo comunicación con grandes como Cargill, ADM, Bunge, Ujú, etcétera. sí. Este, y
sí, realmente hay una realidad complicadísima en el mercado, preocupante. Eh, Vamos a tener este problema en los alimentos, en los granos, probablemente se va a extender al próximo ciclo agrícola. Acuérdense que hablamos de ciclos. El próximo ciclo agrícola del año 2023 parece que va a estar bastante complicado por el área de los fertilizantes, puesto que en este ciclo actual ya había un abastecimiento de fertilizantes con precios que eran caros, pero no eran los exorbitantes que estamos viendo ahora. Y ahora los agricultores están, obviamente, con el fertilizante siendo un componente importantísimo para su trabajo, los rendimientos de las cosechas en el próximo ciclo agrícola van a estar sensiblemente tirados a la baja, dado este tema de los fertilizantes. No sabemos en qué grado, en qué magnitud, etcétera, pero obviamente es un problema que no se soluciona de la noche a la mañana y va a estar. Siempre me acuerdo, o sea, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿No? Es un tanto yo creo que la pregunta de fondo. En el 2011, 2012, te acordarás del tema de la primavera árabe. Sí. Primavera árabe fue todo este revolucio que ocurrió en países del Medio Oriente, un revolucio social que terminó en temas de cambios de regímenes, bueno, toda una serie de volatilidad social importante, y el catalizador de eso fue un incremento importante en los precios del trigo en aquel entonces. Las poblaciones son especialmente, obviamente no hay algo a lo que sean más sensibles que el precio de la energía, y especialmente el precio, obviamente, de la comida. Y los países más sensibles frente a esta situación nuevamente vuelven a ser la región del Medio Oriente, algunos países, por supuesto, África, y todos los países, digamos, que no tienen un grado importante de seguridad de alimentos, que no son productores importantes y que pueden abastecer, que dependen muchísimo de la importación de productos. Entonces, esto, en mi opinión, se va a traducir más adelante en revolución social, en temas sociales, en las poblaciones, donde vamos a ver cualquier tipo de naturaleza de volatilidad social, que el liderazgo ahí tiene que jugar un papel determinante. Y si es un liderazgo débil, pues obviamente nos podemos encontrar con situaciones de cambios y de inestabilidad política y social importante para el año 2023. Esto no es ya, porque esto va a una velocidad que es un tanto lenta, estos procesos, pero donde yo veo el problema grave lo veo hacia finales del año 2022 y el año 2023, especialmente en el área de los alimentos, la comida, etcétera. Entonces, pareciera que el 2023 va a ser un año con mucho ruido de inestabilidad política y social en regiones, en países muy vulnerables en estos temas. Y allí, no te creas, Venezuela o Latinoamérica no está excluida de estos problemas. Venezuela, en el caso, hablo por mi país, en este caso, que es lo que más conozco, tenemos una dependencia enorme de lo que podemos importar, aunque somos un país commodity, productor, tenemos condiciones para producir, pero no podemos producir de la noche a la mañana. Si decidimos mañana, bueno, listo, vamos entonces ahora sí a enfocarnos a producir como debemos en nuestras tierras, y bueno, esto nos va a llevar una curva al menos mínimo de 5 años invirtiendo hoy. Entonces no podemos solucionar el tema de la noche a la mañana. Nosotros importamos materias primas, importamos comida, importamos alimentos, y en Latinoamérica también, no es el caso exclusivo de Venezuela. Pero digamos que nuevamente hay que prepararse para ver esa inestabilidad o esa volatilidad que vimos o que estamos viendo hoy en los mercados financieros, con precios del gas, de la electricidad en Europa, con precios de la comida disparados, con el trigo, con máximos históricos en el trigo, etcétera. Aguas abajo, traducirse en volatilidades en las sociedades. Un año vista después, por lo menos. Y esto es un poco, ya lo hemos visto que ha ocurrido, nuevamente repito, pasó
con la primavera árabe en el 2011, 2012. No sé cómo va a ser esta historia, este capítulo, pero realmente es un tema que los políticos y los líderes tienen que atender y entender porque estamos parados sobre un polvorín de inestabilidad, dado que los temas más sensibles como la energía y la comida empiezan realmente a tocarnos la puerta y a generar molestia en las sociedades. Totalmente, totalmente. Ay, Dios. Y aquí nos viene, Alberto, la última pregunta que te tenía. Justo lo que dices es, ¿viene recesión? Yo no tengo dudas que vamos a una recesión importante, sincronizada, global. Lo he venido hablando desde inicios bueno, lo he venido hablando desde el 2021. Un poco la proyección es que en este superciclo, eh, nosotros venimos, para ponernos en contexto, venimos de una burbuja en activos financieros. Y esta burbuja en activos financieros es la inflación primaria o temprana generada por los bancos centrales. El problema inflacionario que tenemos hoy en día, realmente, yo no le echo la culpa a Rusia ahorita, aunque Rusia es culpable de muchísimas cosas que estamos viendo y obviamente está aprovechando esta situación al máximo y está tomando partido de una manera muy baja de esta situación. Pero digamos que el problema inflacionario global ya estaba presente antes de la invasión de Rusia a Ucrania y era por la cantidad de dinero exorbitante que los bancos centrales imprimieron. Nosotros en Venezuela sabemos muy bien lo que pasa cuando se imprime de manera irresponsable. Un banco central usa la política monetaria de manera irresponsable. En medio de la pandemia, la Reserva Federal tuvo el incremento más importante de su historia en el incremento de su hoja de balance en la compra de activos, inyectaron una cantidad de dinero increíble, regalaron dinero en Estados Unidos a manos llenas con estos supuestos cheques de subsidio. Ahora nadie quiere trabajar en Estados Unidos, muy poco, hay un problema de productividad. Sí. Lo cierto es que al final del día explotó lo que debía explotar. Ya los mercados financieros contaban la historia, porque lo primero que se infló fue los activos financieros. Cosas que no tenían ningún sentido ni valor, fundamentalmente hablando, estaban disparadas, una orgía de especulación increíble, producto de esto. Bueno, esto pasó. Llegó al final aguas abajo a donde iba a llegar, que es la economía real, las materias primas y otra serie de cosas, no solo materias primas, sino componentes, vivienda, etcétera. Entonces, los bancos centrales ahora, bueno, nos explotó la inflación en la cara y tal, con una narrativa también un tanto bastante irresponsable y como corriendo la arruga y llevando nada más la responsabilidad al tema de Rusia y Ucrania. Y esto yo siempre lo digo y lo digo así, la verdad es que yo no he visto en la historia una actitud más irresponsable de los bancos centrales de la que hemos visto en los últimos 5 años por parte de la Fed y el Banco Central Europeo, ambos, y que son los dos más importantes del mundo. Ahora dicen, bueno, sí, tenemos este tema de inflación que primero pensábamos que era temporal y ahora viene este loco de Transitoria, Putin sí. tal, hacer esto y por culpa de él, entonces es que ahora qué tal, pues ahora vamos a subir tasas. Y ahora están lo que llaman detrás de la curva, muy, muy, muy detrás de la curva, en cuanto al control inflacionario. De hecho, ya hay cosas que no pueden controlar y ahora están subiendo tasas de interés y en teoría van a reducir sus hojas de balance. Esto cuando lo hagan y cuando lo están haciendo, pero todavía no han llegado a la fase de reducción de hoja de balance, esto va a generar, en mi opinión, un shock deflacionario de corto plazo. Un shock deflacionario es que, bueno, estos activos que estaban muy inflados van a seguir desinflándose. Va a haber un drenado de liquidez. Esto se va a traducir al final del día en caídas de los precios, que es lo que ellos buscan. Van a activar una bomba nuclear, que es su arma que tenían ahí bajo la manga, que es haber creado una burbuja y ahora pincharla para controlar el tema inflacionario, con un costo elevado, que es recesión. Pues esto no viene de gratis. Ahora, este shock deflacionario va a traer, obviamente, por ejemplo, ve la industria tecnológica, que es una industria que yo sigo, y la industria tech, las valoraciones, toda esta orgía gigantesca de dinero que entró a la industria tecnológica en los últimos 3, 4, 5 años, ahora se frenó dramáticamente.
muchas de estas empresas, sus valoraciones cambiaron. ¿Y qué van a hacer para poder sobrevivir estos próximos 24 meses? Despedir gente, es lo primero que tienen que hacer. Reducir su plantilla de costos, y algunas de ellas no van a sobrevivir. Otras van a quedar y van a ser una oportunidad de compra, pero digamos que van a reducir personal. Reducir personal significa desempleo. Al final de ahí, todo vamos viendo lo que va a ser el proceso recesivo. Ahora, esta recesión, si es controlada y si de alguna manera se hace con sentido, es algo muy bueno, positivo desde el punto de vista, porque se limpian las hojas de balances, hay un proceso de salud, hay una especie de reset para luego tener un crecimiento, se desapalanca la economía que está excesivamente endeudada, de países, regiones, individuos, etcétera, para luego poder entrar en una etapa de crecimiento mucho más saludable en los próximos años. Pero esto, si ocurre de forma desordenada, se puede una recesión terminar convirtiendo en una depresión, que es lo que no se quiere. Y la recesión para mí está garantizada. Para mí, técnicamente hablando, una recesión son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Estados Unidos ya tiene un trimestre, el pasado fue de crecimiento negativo. Con que venga este próximo trimestre en donde estamos parados ahora de crecimiento negativo, ya estamos técnicamente en una recesión, al menos en Estados Unidos. Pero, y yo creo que eso no hay dudas de que vamos para allá. Pero la pregunta es, ¿esta recesión se puede terminar convirtiendo en una depresión, así al estilo de los 30? Eso es algo que yo no tengo claro, no sé si va a ser así. Nadie tiene la bola de cristal para saber exactamente, pero eso es lo que hay que ver. Recesión, 100%, creo que vamos a ella, vamos a ver un tema obviamente, de crecimiento en la mayoría de los países, sincronizadamente, Europa, Estados Unidos, Japón, China, ya lo estamos viendo, y obviamente ajusten los activos, pero, y ahí nuevamente, la pelota está del lado del liderazgo. ¿Qué es lo que van a hacer para que esto no se convierta, una recesión, no se convierta en una depresión? Entonces, eso habría que verlo. El año para donde esta prueba de fuego va a venir, para mí, no es este año, sino es el 2023. La recesión para mí va a morder, es hacia finales de este año, un poco viendo el ciclo, y vamos a entrar en el 2023 con un problema de crecimiento económico fuerte, probablemente calmando el tema inflacionario, probablemente con caídas en los precios de commodities y comprando tiempo para este tema de la inflación, calmando el tema de inflación, pero con un tema de crecimiento económico. Y luego, 2023 habría que ver cuáles son los pactos, los acuerdos, las decisiones estratégicas que se toman desde el punto de vista de los bancos centrales, la política monetaria y desde el punto de vista político, aguas abajo de las sociedades, para levantar de nuevo la curva y empezar a crecer en un entorno mucho más saludable. Pero para mí nos toca de aquí en tiempo al menos unos 18 meses de desapalancamiento de aquí en adelante, es decir, todo lo que resta del 2022 hasta mediados del 2023, es un proceso de desapalancamiento, de ajuste, de limpieza, de sanidad, en una historia de excesos increíble que había ocurrido desde la crisis financiera del 2009. Y la historia que va a venir luego, pues habría que ir, por eso medimos y entendemos un poco los mercados para saber dónde va a estar la historia de éxito posterior, porque sin duda va a venir. Y los países van a, digamos que nosotros, la humanidad al final va a encontrar, las sociedades encuentran su camino para crecer, para construir, para avanzar, y hay que verlo. Y yo veo con mucho interés en esa película, a pesar de los temas políticos, yo veo con mucho interés la región en Latinoamérica. Y veo con mucho interés los mercados emergentes en esa historia post-ajuste, que lo tenemos ahora encima, de esta burbuja que se está desinflando, pinchando, y que el argumento es un ajuste de tasas para controlar la inflación, pero realmente es un pinche de una burbuja de unos excesos de años, y que ese pinche, mientras dure, pues va a traer dolor en algunos casos, ajustes, pero va a traer sanidad, y hay que ver muy bien cuál es la historia de éxito que viene luego. Entonces, esa historia de éxito, a mí yo sospecho que vamos a tener un periodo parecido al que se vivió entre el año 2002 y 2008 posterior, donde hubo el pinche de la burbuja.com en el 2000,
Ajá. y las empresas tecnológicas ajustaron con mucha fuerza, algunas dejaron, la mayoría dejaron de existir, las que tenían historias de éxito estuvieron allí, pero la historia de éxito fue Brasil, 2003, 2004, 2005, cuando tú ves Ujú. los índices, por ejemplo, del Bovespa y de las compañías brasileras en aquel entonces, le ganaban muchísimo más al Nasdaq es decir, era una historia de mercados emergentes. Sí, Entonces, total. ahora yo tengo esa sospecha que vamos a esa situación por el propio superciclo de commodities, al menos desde el corto plazo, y yo creo que nada, ahorita es una actitud defensiva, incluso en esta región que esto pase, se calme un poco las aguas, puede ser que haya en la región, aquí en Latinoamérica, unas historias o unas oportunidades de compra, en mi opinión, muy interesantes, al menos hasta el 2030. Después, yo no sé si el mundo entra en el 2030 en una tercera guerra mundial y nos desaparecemos todos. Elon Musk tiene razón, teníamos que haberle pagado el pasaje para irnos a Marte. Estoy No sé qué ahorrando más va a pasar. para eso. Muy bien. Sí, de hecho, por ahí tengo, si quieres, yo creo que tú ya lo debes tener, el estudio que hizo el año pasado JP Morgan sobre Brasil y Latinoamérica. Y bueno, Fondo Monetario también menciona que nuestro lado de Latinoamérica y Colombia, por ejemplo, creo que es uno de los países que más crecimiento se supone que va a tener y sí, y deberíamos estar enfocados. Bueno, Alberto, realmente muchísimas gracias. Me encantó este espacio. Yo creo que vamos a tener que repetirlo múltiples veces. No sé qué dicen las personas. Recuerden que pueden encontrar a Alberto en Twitter. También está la empresa que educa a las personas y da instrucciones de educación financiera. Se llama CI Pro, ¿cierto? Arroba CI Pro. Lo pueden Correcto. encontrar ahí para que lo sigan, por favor, y sigan de cerca. ¿Sí? Eh, muchas de las cosas que Alberto ha dicho no es para que ustedes ahora vayan a saltar, a ir a comprar cosas, sino hay que estudiar, ¿cierto? Para esto, cada situación es diferente y simplemente pues son nuestras opiniones y estamos hablando sobre el tema, pero cada uno pues, debe prepararse, asesorarse. Y bueno, creo que está aquí Mónica. Deben tener, por ejemplo, su asesor o un coach financiero de confianza, de trayectoria, para que pues puedan hacerlo. Oye, Alberto, tú conoces a Mónica, ¿verdad? Sí, también. Claro, Mónica es una gran amiga de Colombia, sin duda, por ahí está, ya la veo Ahí también. está, sí. Hay No muchos sé. amigos aquí en esta sala. Les mando un abrazo, un saludo. Sí, sí. Bueno, Alberto, creo que la siguiente persona que va a invitar a este CDI Talk va a ser Mónica, ¿sí? Y va a ser algo referente a eso de coach financiero, asesor financiero. ¿Qué le preguntarías a ella, Alberto? Pásame la pelota. Mira, Mónica, a mí me encanta Mónica, la manera además Directo. que ella siempre ha tenido en enfoque y su Ujú. seriedad y su transparencia y su honestidad en cuanto a cómo ha explicado su proceso. Y bueno, yo creo que habría una lista de cosas, quizás te las puedo después pasar, pero Bueno, en secreto, probablemente, para que ¿cómo no hace sepa. para...? Muy bien. Sí, pero no, yo diría que cuál es el secreto para mantenerse equilibrado en un entorno donde probablemente muchos de los clientes que puede tener Mónica o de la gente que le puede llegar están un tanto intoxicados también por toda esta espiral especulativa que hemos vivido durante estos años y que Mónica como asesor tenga que aterrizarlos a tierra y decirles, Ok. mira, tal, ¿cómo hace para trabajar este tema emocional y incluso para ella misma, ¿no? Ahí se la dejo para que Ok, se excelente. la hagas cuando tenga el podcast. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Espero que de verdad lo sigan, se le multiplique esos seguidores a Alberto. Yo ya estuve en unos webinars que hizo Alberto con Seipro. La verdad es muy bueno. Les recomiendo, por favor, que estudien estos tipos de temas. Muchísimas gracias, Oye, Alberto, por acompañarnos. gracias por esas palabras, por la oportunidad, por compartir tu comunidad, abrirla y yo también estoy dispuesto a colaborar contigo
y en lo que necesites, con tu comunidad que ha venido creciendo y que es muy interesante. Y aquí estamos para acompañarnos, ayudarnos. Estamos en Latinoamérica, hablamos español, estamos todos con la misión de aprender y de conocer más de este mundo fascinante de los mercados, complejo, difícil, complicado algunas veces, especialmente emocionalmente hablando. Pero bueno, la idea es crear esta comunidad y bueno, tanto la comunidad de SafePro como tu comunidad, como la que puede tener Mónica, yo creo que o cualquiera de los que estemos aquí, la mejor vibra siempre es para estar en esta situación de ayudarnos. Y cuando tú quieras, hacemos otro space sin problema y podemos hablar de cualquier otro tema. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día y bueno, que tengan un buen día de trading. Chao. Chao. Chao a todos. Muchas gracias de nuevo. Chao, chao.